No fue un tifón. Porque lo que realmente está sucediendo es que estás escondiendo algo ahí fuera. No escojas tu destino. Hola, Привет, Moscú. Москва! Привет, Hola, будущее! futuros hombres Молодые libres. люди! Fantástico. Фантастика! Когда я Cuando organicé организовал este этот evento, мероприятие, мне в no se me голову не ocurrió que могло una прийти, conferencia что filosófica podría философский reunir a мероприятие может собрать даже 1.500 10 тысяч personas. человек. Это Esto что-то es algo sin беспрецедентное precedentes, не только no для solo para России, это Rusia, что-то es algo sin беспрецедентное precedentes для para el мира. mundo. Y И cuando когда me мне dicen que рассказывают, aquí что en вот в Rusia la России люди gente не no está готовы к lista para la свободе, libertad, ну я bueno, просто solo me хохочу, río, потому что porque obviamente очевидно no es совершенно así. это не так. Очевидно, именно в Obviamente, es России en Rusia люди donde las больше personas всего están más готовы к dispuestas a la свободе. libertad. Cuando Когда я inicié mi завел canal свой de YouTube YouTube, канал, я lo завел inicié его con un с propósito определенной целью. específico. Я Soñaba con мечтал hablar con поговорить mis со своими ídolos. кумирами, с Con кумирами, ídolos que, которые, bueno, me по сути, ayudaron a могли меня convertirme воспитать intelectualmente, интеллектуально, e и ídolos con los que me кумирами, в которых я decepcioné. разочаровался. Es То есть с decir, людьми, con которые personas que han sido были una очень parte muy важной частью importante de моего mi становления. crecimiento, y Я estoy счастлив, feliz что de que hoy сегодня esté мне доступно disponible говорить para не только hablar с no solo кумирами con из ídolos моей de mi propio собственной país, страны, но и sino с también con кумирами ídolos из-за del границы. extranjero. Вот я He привез traído a Ганса Hans Германа Hermann Гопе. Hoppe. Es uno de los Это один filósofos из más самых brillantes ярких del философов libertarismo, либертарианства, autor de un libro автор скандальной escandaloso y libros книги, sensacionales нашумевшей книги Democracia, Dios «Демократия. derrocado, Низверженный Бог», uno de los один из seguidores de Muy последователей Мюррея Rothbard. Ротбарда, Rothbard, который que es el является fundador del libertarismo moderno, lo основоположником que hoy современного llamamos либертарианства, libertarismo. того, что мы сегодня называем либертарианством. Y cuando И doy mis когда я conferencias en читаю свои todo el лекции по país, всей стране, estoy, como en una я, cita famosa, как в de известной pie sobre цитате, los hombros встаю de и los величаю titanes. титанов. И Y я estoy increíblemente невероятно горд, orgulloso de что мне haber удалось podido conocer a познакомиться uno с de одним из estos этих titanes, титанов, que personalmente который tuvo оказал una gran лично на меня influencia en очень mí. большое влияние. Hoy se Сегодня будет presentará выступать en на el сцене escenario. одно Uno из de los главных достижений principales Ганса logros de Германа Hans Гопе Hermann Hoppe es que заключается в том, entendió что más claramente el ярче всех libertarismo. понял, что либертарианство — это в Es, первую ante очередь todo, una doctrina политическая política, доктрина. es una Это doctrina правовая jurídica. доктрина. No Совершенно importa a неважно, qué каким valores духовным culturales ценностям вы pertenezcas. придерживаетесь, Si если вы predicas el проповедуете Tratado de No здравую Agresión, агрессию, el основополагающий principio принцип fundamental del либертарианства, libertarismo, то вы entonces являетесь eres un либертарианцем. И libertario. когда Y он об cuando lo этом dijo, говорил, cuando когда он comenzó a начал defender a защищать las людей personas de puntos de vista консервативных conservadores de взглядов los от ataques de los que hoy se нападок тех, llaman кого сегодня называют левыми libertarios de izquierda, se он convirtió en un стал громить perseguidor del либертарианскую entorno систему. libertario, un Гонить perseguidor de gran большим capital. капиталом. Это Y то, как quien se происходит в interese por la истории historia de la раскола división del Института Кото и Instituto Cato Мисиса, y el Instituto почитайте, как Maisis, большие lea деньги cómo el gran на dinero en Западе Occidente коррумпировали corrompió el либертарианство, libertarismo, как они como corrompió el коррумпировали movimiento либертарианское libertario, движение, como fue как это posible стало gracias al dinero возможно de благодаря personas muy деньгам ricas, очень como богатых sucedió con людей, el так это liberalismo en случилось с Rusia en su либерализмом в tiempo. России в свое время. Y И una de поэтому las причина, razones по por которой las мы que с вами quería сегодня organizar esta собрались, conferencia en причина particular настолько y por qué счастлива, estoy что tan feliz сегодня de вас que здесь haya собралось такое tantos de огромное ustedes aquí количество. hoy, me Я хотел бы, gustaría чтобы que вы поняли, entiendan que los что libertarios либертарианцы protegen a los pobres защищают contra los pobres, богатых que против los бедных, что libertarios либертарианцы protegen a los защищают no и консерваторов conservadores de от los либералов, liberales y no a los и liberales de los либералов от консерваторов. conservadores. Мы Protegemos a защищаем todos los que всех, están dispuestos a кто renunciar готов a la отказаться от violencia агрессивного agresiva. насилия. Мы Dividimos a las делим personas людей por по métodos, методам, а не no по por целям. А все objetivos, равно какие pero no цели вы importa qué преследуете. objetivos Нам persigas, важно, nos какие importa qué métodos методы вы uses para используете для того, чтобы alcanzarlos. их достигать. И в Y этом en este смысле sentido, не no hay una существует agenda cultural токсичных культурных tóxica, no повесток, hay не puntos de vista существует токсичных tóxicos. взглядов, не No hay существует puntos de взглядов, vista. Hay существуют puntos de взгляды, vista которые мы que имеем право tenemos derecho a порицать, censurar, но не pero no существуют hay взгляды, puntos de vista que el Estado tenga derecho. которые государство бы Tiene имело право derecho a дискриминировать discriminar и contra los преследовать. cuales. И Y en через un минуту на minuto, эту сцену Hans выйдет Hermann Hoppe subirá al Герман escenario. Гопе, ¿Por qué la скажет, democracia почему lleva a la erosión de демократия la sociedad civil? приводит ¿Por qué к solo la эрозии descentralización? гражданского общества, почему только децентрализация, ¿Por почему qué solo a только través de la с помощью descentralización del poder децентрализации es posible preservar la власти libertad humana? возможно сохранить свободу человека. Он Explicará объяснит, por qué la почему libertad de свобода asociación no ассоциации existe не sin la бывает libertad de no свободой asociarse. ассоциироваться, ¿Por qué la почему libertad solo свобода existe donde el бывает hombre только es там, libre de где establecer человек límites? волен проводить границы. Потому Porque что un мир mundo без sin границ — fronteras это es un мир, mundo en el в que no который haya можно dónde ir. избегать. Спасибо Muchas gracias. большое. На Al сцену escenario приглашаю invito a Ганса Hans Германа Hermann Гопе. Hoppe. Аплодисменты.
Este es tu micrófono. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Estoy impresionado por la cantidad de personas que se presentan para esto. Espero darles un buen espectáculo intelectual entretenido, que no es una tarea fácil. Pero dado el tamaño de la audiencia, sería un gran golpe para mí si no pudiera entretenerte al menos decentemente bien. Así que de nuevo, muchísimas gracias. Y el título que he elegido para este discurso es Patrones y tendencias históricas en perspectiva austrolibertaria. Historical patterns and tendencies in Austro-libertarian perspective. Es decir, quiero contarles algunas historias, por así decirlo, que explican el mundo actual. Y la historia consta de 3 subhistorias. Todos están interconectados, funcionan de forma paralela, pero los presentaré, por supuesto, en una secuencia. Primero uno, luego el segundo, luego el tercero, y se complementarán entre sí para crear una imagen completa que, con suerte, te haga comprender mejor el mundo actual. La primera historia, o hoy en día la gente llama a eso la primera narrativa, se refiere al origen de los estados y los cambios de los estados o las constituciones de los estados en el transcurso del tiempo. Es como una reconstrucción histórica. Y la segunda historia se refiere a la concentración de estados, trata los temas de la guerra y el imperialismo. Y la tercera historia que luego completa la imagen completa trata sobre el dinero, la banca y la centralización monetaria. Así que permítanme comenzar con el primero. Les leeré una página de una de mis obras que explica los fundamentos mismos del libertarismo, los principios mismos del libertarismo. Y luego, de una manera más relajada, continuaré desde allí. Si no hubiera escasez en este mundo, no habría conflictos entre las personas. Pero hay escasez. Desde que dejamos el jardín del Edén, las cosas escasean. Y debido a que las cosas son escasas, podríamos pelear por las cosas. Quiero hacer una cosa con un objeto determinado y es posible que desee hacer otra cosa con el mismo objeto. Entonces, si queremos vivir en paz unos con otros, es necesario que todas las cosas escasas estén en manos de individuos separados. Es decir, necesitamos la propiedad privada para evitar conflictos. De tal manera que poseo ciertas cosas y puedo hacer lo que quiera con esas cosas. Y eres dueño de otras cosas y haces lo que quieras hacer con esas cosas.
Esta es la única solución para evitar el conflicto, a menos que exista una armonía perfecta de todos los intereses. Es todo el mundo quiere que todos los demás hagan exactamente lo que él espera que hagan. Pero obviamente no vivimos en un mundo así. En un mundo donde tenemos diferentes ideas de lo que se debe hacer, lo que nos hace felices o infelices, necesitamos propiedad privada para hacer lo que queremos sin entrar en conflicto con otras personas. Y luego la pregunta es, ¿cómo decidimos quién es dueño de qué y quién no es dueño de qué? Y la respuesta libertaria a esto es, la primera cosa es, por supuesto, que todos son dueños de su propio cuerpo físico. Puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Yo no interfiero con tu cuerpo y tú no interfieres con el mío. Con respecto a las cosas externas, para no entrar en conflicto, la regla para adquirir propiedad privada es aquel que es el primero en apropiarse de algo que antes no tenía dueño, se convierte en el dueño de ello. Porque solo el primero obviamente puede apropiarse de estas cosas sin entrar en conflicto. El segundo no puede hacer eso. Si ya es apropiado por uno, entonces el segundo, si quiere apropiarse de las mismas cosas, entraría en conflicto. Y luego, por supuesto, la propiedad puede transmitirse mediante acuerdos voluntarios. Puedo transmitir lo que originalmente me he apropiado de ti, y tú puedes transmitir lo que te hayas apropiado a la siguiente persona. Esas son reglas muy simples, intuitivamente sensatas, y ese es, en general, el programa libertario. Así es como adquirimos la propiedad privada y así es como podemos evitar conflictos. Incluso si seguimos estas reglas en general, tenemos, por supuesto, personas que rompen las reglas. Personas que roban propiedades o no confían en que yo les pase propiedades, pero las toman sin mi consentimiento. Entonces, ¿qué hacemos con los infractores de reglas? Y mientras la humanidad sea lo que es, tendremos rompedores de reglas. ¿Quién decide cuando se rompen las reglas? Estas reglas se rompen. ¿Quién tiene razón y quién está equivocado? ¿Quién se convierte en el juez, el árbitro? Ahora imagina que alguien propusiera, tengo la solución de cómo resolver este problema. En todos los casos de conflicto, incluidos los conflictos que me involucran, soy yo quien decide quién tiene razón y quién está equivocado. ¿Tendría alguna posibilidad de que alguien aceptara esta regla? Y supongo que nadie aceptaría una regla como esta porque todos sabrían lo que sucederá entonces. Si eso era una regla, básicamente significaba que podía iniciar un conflicto contigo, podría robarte algo, podría golpearte en la cabeza si quisiera. Y luego te quejas de esto, ¿por qué me robaste algo? ¿Por qué me golpeaste en la cabeza? Y yo diría que soy el que toma las decisiones finales en este caso. Y eso fue, por supuesto, totalmente justificado que hice esto. Así que, obviamente, tal regla se consideraría ridícula.
Ahora te das cuenta, por supuesto, de que esto es precisamente lo que hacen los estados de todo el mundo. Es decir, pueden iniciar un conflicto, pueden expropiarte, pueden romper estas simples reglas que expliqué inicialmente. Y luego, si te quejas de ello, ¿quién decide quién tiene razón y quién está equivocado? Un juez que es un empleado del Estado. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se hizo posible una institución tan loca como un Estado? Algo que a primera vista no tiene sentido alguno. Y quiero reconstruir cómo tal cosa fue posible. Inicialmente, durante el periodo de la Edad Media más o menos, la gente fue con sus conflictos que tenían entre sí a lo que podríamos llamar aristócratas o nobles. No elegirías como jueces a alguien que no tiene influencia, que no es respetado por el resto de la gente porque, en última instancia, tienes que hacer cumplir el veredicto que hace el juez. Y solo si tiene personas prominentes y exitosas que sean respetadas por el público, podrá que su veredicto también se aplique, que la gente acepte que este es el juicio correcto y esta es la forma en que resolvemos este problema. Y no había una sola persona o institución a la que pudieras acudir para la resolución de tus conflictos, sino que hay varias personas prominentes, aristócratas, lo que sea, personas con gran respeto entre las que podrías elegir. Y no había nadie que fuera el juez supremo. Incluso si tuvieras un juez que tomara tal o cual decisión, su palabra no era la última y definitiva. Siempre puedes ir con alguien más. Y todos los jueces eran considerados bajo la misma ley. Nadie tenía una posición de monopolio en esto. Siempre podías ir más alto. Podrías ir al rey, podrías apelar al papa. E incluso el papa no era el que tomaba las decisiones finales porque los papas también podían perder su posición. Así que había competencia en el trabajo de jueces para decidir cómo se debían manejar los conflictos. Entonces se produjo un gran paso y el paso más decisivo ocurrió cuando uno de estos jueces elegidos voluntariamente que competía por el respeto contra otros jueces se elevó a la posición de ser el juez monopolista. Mi palabra es la última palabra y no hay apelación más allá de mi decisión. Nadie está por encima de mí. Mi decisión es la decisión final y eso es todo. A esto lo llamaríamos un rey absoluto. Elimina a todos sus competidores potenciales, a todos los demás nobles, jueces a los que podrías apelar previamente si no estuvieras contento con la primera decisión tal como se tomó. ¿Cómo se salieron con la suya? Por un lado, se salieron con la suya sobornando a algunos de sus jueces competidores diciendo, está bien, te daré una posición subordinada en mi tribunal.
Y la otra cosa que dijeron fue hablar con la gente, el público en general, y decir, miren, es posible que tengan ciertas obligaciones y contratos con otras personas de los que se arrepientan de haberlos cumplido, y los liberaré de estas obligaciones. regret that you did them, and I will free you of these obligations. Y así obtuvieron apoyo público para este movimiento de jueces competidores a una situación en la que tenías un juez monopolista. Históricamente, este proceso tomó varios cientos de años. Comenzó a finales del siglo XVI y principios del XVII, donde se formaron estados mientras que anteriormente no existía tal cosa como un estado. While previously there existed no such thing as a state. Existían centros de autoridad en competencia, pero ninguna autoridad última. Así que varios cientos de años fueron necesarios para que algunas personas alcanzaran esta posición como juez final. De vez en cuando tienes dos instituciones que surgieron tan pronto como alcanzaste esta posición. La primera institución era ahora, de repente, los impuestos se imponen a las personas. Anteriormente, incluso los nobles más ricos y demás tenían que pedir a sus subordinados que aceptaran los impuestos. Y si no estaban de acuerdo, no había impuestos. Ahora, sin embargo, ya que eres el monopolista, puedes decir, está bien, me debes tal y tal. Y si la gente protestaba, decían, mira, yo soy el juez supremo y te digo, me debes esto. Eso es. Y si no haces lo que te digo, serás castigado por ello. Y la segunda cosa que sucedió es que por primera vez tuvimos algo que llamamos legislación. Antes de esto, no se hacían leyes. Las leyes se consideraban algo que se descubre y se aplica a todos exactamente de la misma manera. Estas leyes que mencioné al principio, como se establece la propiedad, no fueron leyes inventadas por alguien. Estas son leyes naturales, Natural en el sentido de que si quieres evitar el conflicto, entonces estas son las leyes naturales. No pueden ser diferentes, de lo contrario entrarás en conflicto. Pero ahora, con reyes absolutos establecidos, tienes una situación en la que puedes hacer leyes, inventar leyes. Debes hacer tal y tal cosa. Tienes que tener tal o cual obligación. Así, los impuestos y la legislación entran en existencia. Uno, por supuesto, en pequeña medida, no habrá impuestos masivos y no habrá una gran cantidad de legislación. Pero poco a poco comenzarán los impuestos y se aumentarán los impuestos. Y lentamente se harán leyes. Y, por supuesto, las leyes siempre se harán de tal manera que beneficien al gobernante y a su séquito que se reúne a su alrededor. Y luego, el siguiente paso en el desarrollo, que nos acerca a la actualidad, es ahora, por supuesto, la posición del rey es atacada por varias personas, en su mayoría por los intelectuales. Dicen, sí, pero ¿no es una violación del principio de igualdad ante la ley si hay un tipo, el rey, que puede hacer leyes? ¿No es una persona privilegiada? ¿No hay ahora dos tipos de leyes, las leyes que se aplican a la gente común y las leyes que se aplican al rey? Él está por encima de la ley que se aplica a la gente común.
Y eso tiene que desaparecer. Eso es una violación de los principios de justicia. ¿Y cuál fue la respuesta a esto? La respuesta a eso fue decir que lo que tenemos que hacer es hacer posible que todos puedan convertirse en el rey. Es decir, introducimos la democracia. No solo el rey debería tener este derecho a hacer eso. Todo el mundo debería tener derecho a hacer esto. Todo el mundo debería poder convertirse en rey, por así decirlo. Sin embargo, la pregunta es, ¿implicó este paso que todas las personas se volvieran iguales ante la ley? Y la respuesta es no, por supuesto que no. Un presidente o primer ministro elegido democráticamente o como se llame esta gente, puede hacer lo mismo que un rey podía hacer antes. Todavía existen dos tipos de leyes. Un tipo de ley es lo que llamamos derecho privado que se aplica a todos en sus tratos privados. Y el otro tipo de ley, que ni siquiera llamaríamos ley, es lo que se denomina derecho público. El derecho público es la ley que protege y se aplica a las personas que han sido elegidas democráticamente para ser el jefe del Estado. Así que existen dos tipos de leyes bajo la democracia tanto como existían dos tipos de leyes bajo un rey absoluto. Ahora bien, ¿qué implica este cambio de monarquía a democracia? Y de nuevo, indicando aproximadamente cómo fue eso, cuando eso sucedió históricamente, el comienzo de este proceso es con la Revolución Francesa, donde la monarquía es la primera, por así decirlo, bajo un fuerte ataque. Y el proceso final es, al menos en lo que respecta a Europa Occidental, el final de la Primera Guerra Mundial, cuando esencialmente todas las monarquías son abolidas y la democracia se convierte en el principio de organización para todas las sociedades occidentales. Ahora, lo que esta transición significa es un seguimiento. Alguien como el rey, que considera a su país, su propiedad privada y a todas las personas que viven allí como sus inquilinos, es reemplazado por un administrador temporal. El rey podría vender parte de su reino y transmitirlo a las generaciones futuras. Tenía lo que podríamos llamar una baja preferencia de tiempo debido a esto. Ese es un horizonte de planificación largo precisamente porque se consideraba a sí mismo como una especie de dueño de todo esto. Un político elegido democráticamente a cargo del Estado no se considera el dueño del lugar, sino un administrador temporal del mismo. Does not consider himself to be the owner of the place, but a temporary administrator of it. No puede vender nada y guardar los recibos de la venta para sí mismo, y no puede pasarlos a la próxima generación. ¿Eso marcará una diferencia en la forma en que conduce su negocio? Y la respuesta es sí, eso marcará una gran diferencia. Siempre trato de explicar eso a mis alumnos dándoles el siguiente ejemplo.
giving him the following example. Imagina que that you tienes una own a casa. house. Puedes pasarlo como herencia, puedes vender la casa y demás. You can sell the house and so forth. O tiene la misma casa y durante 4 años puede hacer con la casa lo que quiera hacer con la casa, pero no puede transmitirla y no puede venderla y conservar los recibos de la venta. But you cannot pass it on, and you cannot sell it and keep the receipts from the sale. ¿Tratarás la casa de la misma manera? Y la respuesta es no, por supuesto que no tratarás la casa de la misma manera. Si solo eres un cuidador temporal de la casa, tratarás de sacarla lo más posible de la casa en el menor tiempo posible porque después de 4 o 5 años es posible que ya no estés a cargo de ella. Y la casa podría ser una ruina. ¿Harías lo mismo si fueras el dueño de la casa? Y la respuesta es que es muy poco probable que hagas eso. No estoy excluyendo eso. A veces hay gente loca en el mundo. En realidad, hay mucha gente loca en el mundo, pero es mucho menos probable que las personas hagan eso si son dueños del lugar. Entonces, la democracia es un sistema que conduce al consumo sistemático de capital. Es decir, las personas consumen en el presente porque no saben en qué posición estarán en el futuro en lugar de acumular capital y hacer planes a largo plazo. Hay otra cosa que debo mencionar. En democracia, porque las personas son elegidas, se podría decir, no es mejor tener competencia en quién es el gobernante que no tener competencia si tienes un rey que dirige el país. Y la respuesta aquí es que ninguna competencia es buena cuando se trata de la producción de bienes. Es decir, la producción de cosas que la gente quiere. Pero la competencia no es buena cuando se refiere a cosas que son malas, cosas que la gente no quiere. La gente no pide ser texto. No escribirán, oye, envíame un mensaje de texto, envíame un mensaje de texto, me encanta que me envíen mensajes de texto. No piden, hacen otra ley que te beneficia y me perjudica. Tienen miedo de esto. Pero como los estados están en el negocio de grabar y legislar, eso es hacer cosas malas, hacer cosas malas. La competencia en esa área es mala. No quieres competencia en quién es el mejor asesino, quién es la mejor persona para dirigir un campo de concentración. Allí serías feliz si tuvieras gente incompetente, gente estúpida, gente ineficiente. Pero la democracia produce precisamente que los mayores demagogos, los mayores ladrones, lleguen a la cima. Imagina que dirigieras una campaña y dijeras, oye, quiero que la propiedad privada esté protegida en todas las circunstancias. No quiero tener impuestos. No quiero ninguna redistribución de ingresos y riqueza, etc. Tenemos que dejar de aprobar leyes, excepto los principios que mencioné al principio. ¿Qué tan exitoso sería en una campaña como esta? La respuesta, no tendrás mucho éxito, porque la democracia, por supuesto, permite a las personas también usar su voto para votarse a sí mismas como propiedad de otras personas. En la historia del pensamiento político, prácticamente no encontrará a nadie que haya promovido la democracia hasta hace muy poco. Pero en el pasado, todos se dieron cuenta de que la democracia es una forma en que las personas que tienen menos o no tienen nada se votan a sí mismas como propiedad de aquellas personas que tienen más y están mejor que ellos mismos.
than they themselves are. Promueve la Promotes inmoralidad. Immorality. La democracia puede funcionar en pueblos muy pequeños porque allí todos saben quiénes son las otras personas. Because there everybody knows who the other people are. Ya No, sabes, Mr. el X señor is a X nice es un buen guy, tipo y el señor Y es una Mr. Y pésima is a persona. lousy person. Y te avergonzarías de intentar robar a otras personas sus propiedades Try to porque las rob personas other se people conocen of entre their sí. property because people know each other. Pero If si you tienes have estados formados por states millones y millones de are made up personas, of no millions sabes a and quién billions robas. of people, you don't know whom you rob. Por So lo the tanto, la inhibition inhibición that que you de otro otherwise modo have tiene contra el against robo de otras stealing personas from other simplemente people desaparece. simply disappears. Una Don't worry palabra about sobre, ¿pueden los reyes can también ser kings malvados? also be evil? Yes, Sí, they can puede be. ser malvado, pero debido a But que heredan because su posición, they no son inherit their elegidos position, para su they're not posición, elected a to their veces también position, pueden ser buenas they also personas. might be sometimes nice people. Los All líderes prime ministers democráticos cannot be no nice pueden people. ser buenas They personas are porque the son el result of resultado de elecciones, de la competencia of entre ellos. competition among them. Así que esta es la primera historia. Cómo evolucionan los estados y cómo la estructura, la constitución de los estados ha cambiado en el transcurso de 1000 años. In the course of whatever 1,000 years. Ahora vengo a la segunda historia, que de alguna manera complementa la primera, hace una imagen más completa que la imagen que desarrollé hasta este punto. En una situación en la que no tenemos Estado, por supuesto, también hay peleas y actividades bélicas entre diferentes grupos, etc. Diferentes pandillas, diferentes familias peleando entre sí. No era una situación en la que todo fuera absolutamente pacífico, maravilloso y maravilloso. Pero antes del desarrollo del Estado, cada vez que se involucraba en una agresión contra otras personas, algunos grupos luchaban contra otros grupos. Tenías que pagar el costo de ser un agresor tú mismo. Agredir a otras personas tampoco es gratuito. Debes tener los medios para hacerlo, debes tener dinero para hacerlo, debes tener armas para hacerlo. Debes tener personas que estén de tu lado y demás, y que tengas que pagar para luchar de tu lado. Así que siempre pensarías, si entro en algún conflicto con otros, peleo con otras personas, siempre tengo que considerar cuán costoso será eso para mí. ¿Ganaré? ¿Perderé? Y así sucesivamente. Tan pronto como se tiene la institución de este Estado, la guerra se convierte en una empresa diferente. Porque ahora puedes hacer que otras personas paguen por tu agresión y tus motivos agresivos que tienes hacia otras personas. Una vez más, recuerde, puede recurrir a los impuestos. La gente debe pagar por tu guerra que tal vez no quiera tener nada que ver con ella. Imagínese que, digamos, el señor Bush, cuando comenzó sus guerras en el Medio Oriente o algo así, hubiera tenido que pagar por esta guerra él mismo y reclutar a sus cuerpos y amigos y decir, está dispuesto a contribuir a esta guerra. Podría haber encontrado que algunas personas habrían intervenido, pero todos los estadounidenses habrían dicho, hey, maravillosa, gran idea, aquí tienes mi dinero, adelante, hazlo. Y las respuestas fueron, no. Millones de personas habrían dicho, ¿qué tengo que ver con esta gente en Irak? ¿Qué tengo que ver con la gente de Afganistán? Es tu guerra, pague por su guerra,
pero déjenos fuera de ella. leave us out of it. Por lo tanto, la probabilidad de guerras aumenta dramáticamente tan pronto como se puede externalizar el costo de la misma a personas que en realidad no están interesadas en todo eso en absoluto. Onto people who are actually not interested in that whole thing at all. Ahora, si los estados van a la guerra contra otros estados, y lo hacen, es más probable que lo hagan, como dije, que las personas privadas vayan a actividades bélicas. Then private people go to warlike activities. Entonces la pregunta es, por supuesto, ¿quién tiende a ganar estas guerras? Win these wars. Y también darse cuenta de inmediato de que las guerras son una competencia eliminatoria entre estados. Eliminative competition between states. Es decir, en cada territorio solo puede haber un monopolista de impuestos y legislación. Monopolist of taxation and legislation. No se puede tener en el mismo territorio diferentes organizaciones que legislan y graban. That legislate and that tax. Every Cada state estado en on su its territorio es el territory is único the que only puede one hacerlo. that can do it. Y, por supuesto, cada estado tiene interés en expandir su territorio. Cuanta más gente controle, eso significa que cuanta más gente pueda grabar, más gente podrá imponer sus propias leyes a esas personas. Entonces surge la pregunta, ¿quién ganará este tipo de guerras? Ahora, obviamente, los estados muy pequeños probablemente no irán a la guerra contra estados muy grandes porque saben que la perderán. Pero suponga estados de aproximadamente el mismo tamaño y aproximadamente el mismo número de personas. Y ahí descubrimos una especie de paradoja. Obviamente, todas las guerras requieren recursos, armas, soldados, municiones, materiales logísticos, etc. Ahora, cuanto más se prolonga una guerra, más importante se vuelve cuán rica es la sociedad a la que este o aquel estado puede recurrir, obtener sus recursos. Y lo interesante es que descubrimos que son los estados más liberales, liberales en el sentido europeo, que no son tan desagradables como otros estados, que esos estados, por supuesto, tienen mayores recursos porque las sociedades más liberales son sociedades más ricas. Because more liberal societies are wealthier societies. Permiten una mayor acumulación de capital, permiten que las personas se vuelvan más ricas, etc. Así que hay una tendencia que podría parecerles paradójica, que los estados más liberales, los más agradables, por así decirlo, son los que tienden a ser los estados más agresivos, los más imperialistas en el curso de la historia. The most imperialistically minded states in the course of history. Tienes un primer país como los Países Bajos, por ejemplo, siendo la primera sociedad capitalista realmente exitosa que se convierte en una gran potencia colonial. Entonces esa posición va a Inglaterra. Una vez más, un país muy liberal, un país muy rico, que se está convirtiendo en un lugar dominante en el mundo con lugares controlados por Gran Bretaña en todo el mundo. Y luego esa posición es finalmente heredada por los Estados Unidos, comenzando con la Primera Guerra Mundial y culminando con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando los Estados Unidos, porque es por mucho el país más rico, es también el que tiene el imperio más grande que se haya reunido.
the one that has the largest empire that was ever assembled. Otra palabra sobre la guerra y la democracia, las guerras reales de reyes. Royal wars of kings. El motivo de esas guerras fueron en gran medida algún tipo de disputas de herencia con relativamente poca participación de la población civil. With comparatively little involvement of the civilian population. Guerras democráticas comenzando con la Revolución Francesa y luego, por supuesto, con la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las guerras democráticas son realmente guerras nacionales. Presentan por primera vez el borrador, es decir, dado que todas las personas supuestamente bajo democracia se gobiernan a sí mismas y es su Estado, todos tienen ahora la obligación de participar en la guerra. Everybody has now the obligation to participate in the war. Incluso la población civil se ve arrastrada a la guerra. La guerra se volvió más totalitaria, más guerras totales que las guerras de King. Las guerras del rey eran en general, porque los ejércitos se reunían en campos abiertos, y los dos ejércitos se enfrentaban, y la población civil en general no se veía afectada por ello. Eso, por supuesto, se detuvo por completo en Primera o con la Guerra Civil Americana. Luego, ya con Napoleón, antes de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por supuesto, todos estos estados usan el borrador. Todas las personas tienen que participar en ella. Nadie puede escapar de participar en la empresa de guerra. Y te das cuenta de que esta tendencia de los estados a ir a la guerra y tratar de ampliar sus territorios en última instancia, solo llegaría a su fin si tenemos un poder dominante mundial. A one world dominating power. No es necesario que esto, y por supuesto este es, por así decirlo, el objetivo de los Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene algo de 150, más de 150 instalaciones militares en todo el mundo en todo tipo de países. Ahora están muy lejos de alcanzar una posición que tal vez nunca alcancen. Pero es importante reconocer que hay una tendencia en esa dirección. Así que esta es la segunda historia que se refiere a la centralización del poder estatal como podemos imaginar fácilmente, con el punto final lógico de tener un Estado mundial, un gobierno mundial. As we can easily imagine, with the logical endpoint of having a world state, a world government. Y permítanme hacer un punto, volveré a eso más adelante. Si bien hay algunas personas que piensan que esto sería así, incluso algunos filósofos pensaron que sería la situación perfecta si tuviéramos un solo Estado mundial. Es un gran error pensar eso. Porque si tienes un Estado mundial, entonces tendrías la misma estructura impositiva y la misma legislación, la misma estructura de regulación en todo el mundo, casi sin posibilidad de que la gente vote con los pies, de huir de un lugar en busca de algo que sea mejor. Of running away from a place in search of something that is better. Y como la gente no puede huir de él, este Estado mundial único prácticamente ya no tendría problemas para tomar medidas enérgicas cada vez más contra su propia población, porque después de todo, no tienen alternativas. Tienen que quedarse donde están. Y todos los lugares son texto y regulados de la misma manera.
Ahora llego a la tercera parte de la historia, que de nuevo corre paralela a las que ya hablé hasta ahora y completa el cuadro. Which again runs parallel to the ones that I already talked about up until now and complete the picture. Y eso concierne al desarrollo del dinero. El dinero emerge en el mercado como resultado de la división del trabajo en la que participan las personas. As a result of the division of labor in which people engage. El dinero se define como un medio común de intercambio. Means of exchange. Es decir, es el bien más fácilmente vendible y el más aceptado de todos los bienes para facilitar el intercambio. Good of all goods. To facilitate exchange. No hay otro bien que sea aceptado por tanta gente tan fácilmente como el dinero. As money. Y no hay otro bien que se pueda vender tan fácilmente como el dinero. Originalmente, el dinero es una mercancía, un bien real que ha asumido la función de ser el más fácilmente intercambiable de todos los bienes. Por supuesto, los estados descubrieron de inmediato que sería de suma importancia para ellos aumentar el poder y la fuerza de los estados para de alguna manera poner sus manos sobre el dinero. ¿Cómo hicieron esto? Lo primero es que monopolizaron la acuñación de monedas de oro y monedas de plata o lo que estuviera en uso. Y al monopolizarlo, es decir, solo yo en este territorio puedo producir monedas de oro o monedas de plata. Al monopolizarlo, hicieron lo que se llama recorte de monedas. Simplemente dijeron, envíame tus monedas y haré una nueva imagen en las monedas. El nuevo rey, nueva imagen. Y luego tomó parte del contenido de oro y plata, devolvió la misma cantidad de monedas a la gente. Pero lo que sacaron, el oro que sacaron o la plata que sacaron, de cada una de estas monedas, o cantidades adicionales de dinero que guardaron para sí mismos. Así que el poder adquisitivo del dinero se redujo y el gobierno, los estados, produjeron dinero robando de las monedas existentes. Ahora la gente eventualmente descubre este tipo de cosas. El siguiente paso fue que, debido a que la gente no siempre anda con monedas de oro y monedas de plata, también existía algo que se llama sustitutos del dinero. Es decir, entradas que te daban derecho a una cierta cantidad de dinero. O más fácil de transportar, son solo piezas de boletos. No tienes que tener los bolsillos llenos de monedas de oro pesadas o algo así, solo boletos, pero los boletos eran títulos de monedas de oro o monedas de plata. Entonces monopolizaron el tema de los boletos. Al principio, varios bancos y demás emitieron sus propios boletos. Y cada uno de estos bancos se encargaba de ello cada vez que presentaba un boleto y tenían el oro o la plata a los que los boletos le daban derecho. Así que ahora los boletos están monopolizados. Solo se pueden usar boletos emitidos por el gobierno para canjearlos por monedas de oro y plata. Y el siguiente paso en este proceso fue deshacerse de las monedas de oro por completo y solo hacerlo con boletos.
Ahora bien, este proceso ha sido algo complicado y no voy a entrar en todos los detalles de cómo sucedió este proceso. Pero todos los estados, por lo general, en algún momento, generalmente en tiempos de guerra, se salieron del patrón oro o del patrón plata y dijeron, mira, nos quedamos con todo el oro. Nos das todo el oro, nos das toda la plata. Si no lo haces, te castigaremos y conseguirás entradas para ello. Pero ya no canjearemos estos boletos por oro o plata. De nuevo, este fue un proceso largo que terminó en 1971. En 1971, se cortó el último empate con el oro. Hasta 1971 era posible que al menos los bancos centrales extranjeros vinieran a los Estados Unidos y dijeran, aquí tengo 35. Aquí tengo dólares de papel, 35 de ellos. Me dieron derecho a una onza de oro. Pero los Estados Unidos habían impreso tantos billetes de papel, tantos dólares de papel, que eran incapaces de pagar el oro de acuerdo con el acuerdo que habían hecho. Y fue el presidente Nixon en los Estados Unidos quien en 1971 dijo, estamos completamente fuera del patrón oro. A partir de ahora, puedes quedarte con tus boletos de papel y nosotros con el oro. Te das cuenta de que una vez que estás en esta posición en la que ya no hay absolutamente ningún vínculo con ningún producto, puedes aumentar la cantidad de dinero a voluntad. Hoy en día, incluso puede presionar un botón y duplicar, triplicar o cuadruplicar la cantidad de dinero que existe. Obviamente, no puedes hacer eso si estás en un estándar de oro o plata. Ahora, lo que es importante darse cuenta aquí es que un aumento en la cantidad de dinero existente no enriquece a la sociedad. Solo reduce el poder adquisitivo de cada unidad de dinero. Si imprimiendo papel moneda pudieras mejorar la sociedad, entonces pregúntate, ¿por qué todavía hay un país pobre en el mundo? Incluso los países más locos del mundo pueden imprimir cualquier cantidad de papel moneda que quieran. ¿Por qué todavía hay una persona pobre en la Tierra si simplemente aumentando la cantidad de dinero existente se crearía riqueza? Y la respuesta es que no se puede hacer. Pero si le preguntas a cualquier banquero central del mundo, todos creen en esta tontería. Lees en el periódico todos los días, es una flexibilización cuantitativa. Eso significa que no se imprimirá nada más que más dinero y el poder adquisitivo de cada unidad disminuirá. Pero al imprimir dinero, aunque no puedes hacer que la sociedad en su conjunto sea más rica, lo que puedes hacer es hacer más ricas a las personas que obtienen el dinero en primer lugar. Porque esas personas que reciben el dinero primero todavía pueden comprar con ese dinero nuevo a los precios bajos de antaño, y luego, a medida que ese dinero fluye a través de la economía y los precios suben, esas personas que luego obtienen el dinero muy tarde, ya están pagando precios más altos por todo. Por lo tanto, se está produciendo una redistribución de los ingresos de aquellos que obtienen el dinero primero, que son los que se benefician de él, y los perjudicados son las personas que obtienen el dinero en último lugar.
Esas personas, por ejemplo, que tienen ingresos fijos, si tiene ingresos fijos y el poder adquisitivo del dinero disminuye, entonces está jodido. Y luego la respuesta es, ¿quién es el que siempre recibe el dinero primero? Y la respuesta es, ¿quién recibe el dinero primero? Y primero el Banco Central que imprimió, y son instituciones gubernamentales. Y luego los principales clientes de los bancos centrales, esos son los grandes bancos privados. Y luego los principales clientes de estos bancos privados. Pero nada de eso somos tú y yo. Entonces, si la gente de alguna manera se queja de cómo la desigualdad de ingresos siempre está aumentando, una de las principales razones de esto es precisamente este aumento constante en la cantidad de dinero que existe. Ahora, llevar la historia a su fin, aquí, y el dinero de nuevo nos lleva de vuelta a lo que hablé antes sobre la guerra y el imperialismo. El país más poderoso es también el que produce lo que se llama la moneda de reserva. El dólar estadounidense es la moneda de reserva utilizada por casi todos los países. Los estadounidenses que imprimen dólares y dólares y dólares, y los otros países que venden bienes a los Estados Unidos, ganando dólares, no siempre usan estos dólares para comprar o invertir cosas en los Estados Unidos. Don't always just use these dollars in order to buy or invest things in the United States. Lo mantienen como reservas como base de sus propias monedas. A los extranjeros que venden cosas a los Estados Unidos se les paga con papel, por así decirlo, y los estadounidenses reciben bienes reales. Por lo tanto, el consumo estadounidense está financiado en gran medida por personas de otros países, lo que podríamos llamar imperialismo monetario. Una vez más, actualmente todavía hay un problema incluso para los estadounidenses. Es decir, el dólar no es el único papel moneda en el mundo. Todavía existen otras monedas, euro, yen japonés, rublo ruso. Y si los estadounidenses exageran con su impresión de dinero, entonces el peligro podría ser que la gente se mude a otras monedas. Por lo tanto, existe una tendencia a eliminar también esta competencia contra otras monedas. Y un intento, por ejemplo, un gran paso en esa dirección fue, por ejemplo, el establecimiento del euro. Antes de que se estableciera el euro alrededor del año 2000, todavía había otras monedas fuertes competidoras como el marco alemán, por ejemplo. El marco alemán no era particularmente fuerte debido a las virtudes alemanas, pero Alemania había sufrido 2 veces de hiperinflación porque perdió la guerra 2 veces. Y debido a esa experiencia, los alemanes eran un poco más conscientes del hecho de que la inflación es un peligro. Y debido a eso, el Banco Central alemán fue relativamente modesto en su cantidad de impresión de marcos. A los estadounidenses no les gustó eso y promovieron el establecimiento del Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo, hay españoles, italianos, griegos sentados en el Consejo del Banco Central Europeo. Y todos estos países eran países de dinero fácil. Así que el euro es una moneda mucho más débil de lo que era antes el marco alemán.
Y lo mejor desde el punto de vista de los intereses estadounidenses sería, por supuesto, si el mundo entero adoptara un estándar en dólares. Ahora, de nuevo, como dije, existe esta tendencia hacia un gobierno mundial y hay una tendencia a establecer un papel moneda mundial. Un papel moneda mundial sería, por supuesto, una moneda que sería más inflacionaria que cualquier cosa que hayas visto antes. Porque no tendrías que tener miedo de que, como solo queda una moneda, de alguna manera caiga en valor frente a otras monedas que reduzcan tu propia tentación de imprimir más y más y más. Así que tampoco estoy seguro de que eventualmente se produzca este papel moneda mundial, al igual que no estoy seguro de que al final se produzca un Estado mundial. Pero uno debe ser consciente para comprender el mundo actual, que estas dos tendencias están en marcha, que son fuerzas constantemente, fuerzas influyentes que trabajan en esta dirección. Influential forces that work in this direction. Lo que les he dicho hasta ahora tiene cierta similitud con la teoría marxista del desarrollo social de la historia. The Marxist theory of social development of history. Me doy cuenta de que en su mayoría son personas relativamente jóvenes, por lo que es posible que ya no estén bien versados en la teoría marxista. Soy mucho mayor que tú. Acabo de cumplir 70 años este año. Tuve experiencia de primera mano con el comunismo. Mi madre había sido expropiada en Alemania Oriental por los rusos. Nací en Alemania Occidental, pero la mayoría de mis parientes vivían en el este, así que he visto de primera mano el desastre que causó el socialismo, un empobrecimiento desesperado de la gente. Y, por supuesto, estudié, era zurdo cuando era joven. He estudiado teoría marxista. Probablemente sé más sobre teoría marxista que la mayoría de ustedes. Quiero hacerles conscientes de una cierta similitud de lo que dije con lo que dijeron los marxistas y señalar cuál fue su mayor error. La teoría marxista también es algo. Hay explotación en marcha. La explotación es la explotación de los capitalistas para explotar a los trabajadores. Ahora, existía una teoría de la explotación y una teoría de clase mucho antes de Marx. Era una teoría liberal o austriaca de explotación y explotación. Es decir, el Estado son las organizaciones explotadoras. Los impuestos son explotación. Los intereses del trabajador y del capitalista son armoniosos. Cuanto mejor vaya la empresa, más altos serán los salarios de los trabajadores. Es una asociación voluntaria. Si un trabajador no quiere trabajar para ellos, no tiene que trabajar para ellos. Pero hay explotación en el mundo. La explotación es un impuesto. Y luego, los marxistas, hay una concentración de empresas, que las empresas se vuelven cada vez más grandes y más grandes y más grandes hasta que solo queda una empresa global, por así decirlo. Sí, pero no son las empresas las que se hacen más y más grandes y más grandes. Los estados se hacen cada vez más grandes. La concentración se produce, pero no es la concentración de empresas privadas, es la concentración de estados cada vez más grandes. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es un proceso de descentralización de unidades cada vez más pequeñas en el camino hacia una sociedad sin un estado por completo.
units on the way to a society without a state completely. Es decir, la Unión Europea es un desastre. El Brexit fue una buena idea. Alemania debería salir. Las provincias de Alemania deberían salir. En muchos discursos en Europa siempre he acuñado, por así decirlo, la frase, lo que necesitamos es una Europa de 1000 Liechtenstein. Liechtenstein tiene 36.000 habitantes. En Liechtenstein, el príncipe de Liechtenstein permite que estas 6 o 7 aldeas que componen Liechtenstein a cada semilla de Liechtenstein se independicen de Liechtenstein, o se unan a Austria, o se unan a Suiza, lo que quieran. Or to join Austria, or to join Switzerland, whatever they want. ¿Por qué sería bueno? ¿Por qué deberíamos promover movimientos secesionistas o descentralización? Secessionist movements or decentralization? Porque si tenemos estados, y mientras tengamos estados, es mejor tener tantos como sea posible porque entonces tienen que competir para que la gente se quede allí y no se mude a otros lugares. Tienen que tratar a su gente de una manera agradable, de lo contrario simplemente desaparecen. Los estados pequeños también son menos propensos a participar en actividades bélicas. Los estados pequeños también están casi obligados a participar en el libre comercio con el resto del mundo. Porque imagina que un estado como Liechtenstein con 36, la gente diría, hacemos medidas proteccionistas. No queremos que entren mercancías extranjeras. La población estaría muerta en una semana o 2. Deben participar en el libre comercio. Por otro lado, si tienes un estado enorme como Estados Unidos, si dicen, está bien, construimos, por así decirlo, una guerra comercial en todo Estados Unidos. Por supuesto, reduciría sus niveles de vida, pero no tan dramáticamente y no tan inmediatamente como en lugares pequeños porque todavía tienen un gran mercado interno con miles y millones de empresas dentro del territorio de los Estados Unidos que pueden producir casi todo, tal vez no tan eficiente y no tan rápido y no tan bueno como lo serían los productos y también comercializaran con el resto del mundo. Products would be if they would also trade with the rest of the world. Pero podrían lidiar con eso por un tiempo. Y como dije antes, en pequeño, cuanto más pequeños son los estados, más difícil se vuelve para las personas simplemente participar. Le robo a mi vecino votando por esto y aquello, porque las personas se conocen y habrá más control social. People know each other and there will be more social control. Entonces, el objetivo de los libertarios en el camino hacia el objetivo de una sociedad completamente sin Estado es, primero, tenemos que trabajar tan duro como podamos con los mejores argumentos que podamos encontrar para un proceso de descentralización o incluso esta sesión. For a process of decentralization or even secession. Muy bien, muchas gracias.
Ahora voy a decir un poco de mi línea. Te diré por qué existe la filosofía y por qué necesita interesarse y cómo tratarla correctamente. ¿Por qué existe la teoría libertaria? ¿Y qué significan los postulados y tesis a los que aspiramos? Aquí está el final de Hermann Opa que acaba de contarte sobre el ideal libertario. Explicó que el caso libertario es la descentralización, no en una versión particular de la sociedad, sino en que el hombre tiene la opción de elegir qué sociedad le conviene, porque solo a través de la elección el hombre se libera. Es imposible inventar un valor universal. Es imposible inventar un valor universal que libere a una persona. Este es el agujero de gusano del liberalismo clásico. Este es el problema que resultó en la degeneración del liberalismo en Europa, la degeneración del liberalismo en Occidente, porque el hombre solo se libera a través de la elección. Y es la elección que los libertarios quieren defender. ¿Para qué sirve la filosofía? ¿Qué nos dice? Cuando los libertarios afirman un valor u otro, por ejemplo, afirman el valor de la centralización, el valor de la secesión, el valor de la libertad absoluta de la sociedad sin el Estado. No queremos decir en absoluto que esta ideología, que existe en el mundo de las ideas y en el vacío de las ideas, como todas las demás ideas, sí, que se pueden adoptar prácticamente mañana y que se pueden convertir mañana en un programa político, y aquí, el hombre se liberará, aquí Rusia se liberará. Eso no es del todo cierto. La ideología, sí, y la ideología del libertarismo se llama anarquismo-capitalismo, ideología libertaria. Esta es nuestra estrella guía, es una brújula que muestra la dirección correcta, sí, libertad allí. Y para que tenga una brújula precisa, debe producir respuestas precisas, no condicionadas. Pero si vas por la carretera y solo miras la brújula y no miras debajo de tus pies, te asegurarás muy rápidamente de que vayas debajo del auto o te caigas por la ventana. Porque además del mundo de las ideas, hay un mundo que se nos da en los sentidos. Hay política y libertarismo político. El libertarismo político se llama minarquismo. Esto es lo que sucede cuando, además de nuestra ideología, comenzamos a orientarnos hacia las condiciones en las que estamos sujetos, cuando comenzamos a orientarnos, cuando comenzamos a tener en cuenta las leyes que nos dicta la sociedad. Porque ignorándolos, nunca moveremos a la sociedad hacia la libertad, hacia la descentralización de la que el profesor habló hoy. Tanto el anarcocapitalismo como el minarquismo son dos caras de la misma moneda. El anarcocapitalismo es nuestra ideología, el minarquismo es la práctica de nuestra ideología, la práctica política de nuestra ideología y se suman en una sola medalla, una medalla al libertarismo. Aquí les digo hoy que el ideal anarcocapitalista es inalcanzable. Lo perfecto no existe en la naturaleza, existe para darnos respuestas correctas, respuestas ideológicas, para mostrarnos la dirección hacia la libertad. Pero el hecho de que este ideal sea inalcanzable no significa en absoluto que no debamos esforzarnos solo en la dirección de este ideal, solo en la dirección de la libertad, solo en la dirección de la emancipación del hombre. Una de las cosas más valiosas que he leído en el libro del Dr. Jape es la democracia, Dios depuesto. Es la idea de que no hay que luchar por el poder. Hay que luchar contra el poder. Es necesario luchar contra los instrumentos de centralización que convierten a Rusia en la prisión de los pueblos que ha sido durante siglos. Después de todo, la prisión de los pueblos no es una expresión hermosa. Detrás de él, esta frase tiene un significado muy específico. Cuando decimos que Rusia es la prisión de los pueblos, queremos decir que la hipercentralización ha llevado al hecho de que los políticos no escriben las leyes para nosotros, sino para ellos mismos. Porque las personas que están en las palancas del poder no son responsables ante la sociedad civil, e incluso si fueran responsables. Vamos, hagamos este experimento mental. Imaginemos por un segundo que un hombre santo realmente llegó al poder. Imaginemos por un segundo. Una persona que está dispuesta a sacrificar desinteresadamente sus intereses con el fin de, para hacer de Rusia un lugar mejor. ¿Lo logrará? Por supuesto que no. Porque donde hay un poder centralizado, incluso con las mejores intenciones, es imposible escribir leyes que se adapten a todos. Porque no hay leyes que lleguen igualmente a los moscovitas, Kaliningrado, chechenos, ingús, Baskirán, Yakut, sí. ¿Cuántas naciones viven en nuestro país?
Tal ley no existe. ¿Y a qué llegamos al final? Y llegamos al hecho de que en Rusia se escriben leyes que igualmente no son adecuadas para nadie. Y nosotros, luchando por nuestro futuro, luchamos por el hecho de que el poder caiga en manos de nuestros enemigos. Y eso es exactamente lo que queremos decir con centralización. El poder vendrá de las manos de nuestros enemigos, luchando por el trono de hierro. He dado un ejemplo con el anillo del poder, sí. Pero creo que todos han visto la serie de televisión de Juego de Tronos y saben que es posible detener la guerra. Es imposible ganar una guerra tomando el trono de hierro. Ganar la guerra solo puede destruirlo. Y eso es lo que luchan los libertarios. Estamos luchando para que no exista un poder político centralizado. Y esto se puede lograr dentro de las fronteras de un país. Y esto es exactamente lo que le conviene a Rusia exactamente porque Rusia es un país tan grande y enorme. Y para preservar su grandeza, para preservar nuestra libertad con ustedes, debemos luchar para que nuestra vida por primera vez y finalmente comience a depender de nosotros, para que las leyes no se escriban en el Kremlin, sino que se escriban aquí. Los moscovitas son un poco más difíciles de entender. Ahora vengo especialmente de una gira por Rusia, donde este pensamiento es comprensible para todos. Tal vez sea comprensible para usted, si abstrae un poco del hecho de que vivimos bajo los muros del Kremlin. Hoy en día, en Rusia, las leyes se escriben en interés de los funcionarios. Es imposible escribirlos de otra manera. Y estando en Moscú, al estar en Moscú, al menos tenemos algunas autoridades a las que al menos a veces podemos ir, salir a recordar cuando nos lo permiten. Pero el resto del país está privado de este privilegio. Y el doctor Opa ha hablado mucho sobre privilegios hoy. Dijo que el Estado es una fuente de privilegios. Esto es lo que lleva a la estratificación social, porque solo a través de las herramientas de coerción del Estado se puede crear un grupo privilegiado de personas. Y este grupo privilegiado se cristalizó en la época zarista, se cristalizó en la época soviética y continúa existiendo hoy, aquí y ahora. Por lo tanto, cuando sueñas con una Rusia hermosa del futuro, cuando piensas en cómo ayudar a Rusia y cómo ayudar al hombre ruso, debes darte cuenta de que no hay mayor peligro para el hombre ruso que un Estado fuerte y centralizado. Y una tesis que pronuncio muy a menudo en mis conferencias. Ya he dicho que Rusia es la prisión de los pueblos. Y la derecha, tienen una tesis muy justa. Tienen la tesis de que en Rusia es un Estado antirruso. Y, de hecho, tienen toda la razón. Tienes toda la razón. Rusia es un Estado antirruso. Y Rusia es un Estado anti-Bashkir, es un Estado anti-checheno, un Estado anti-Kuta, porque no sirve a los intereses de ninguno de los pueblos que viven en nuestro país. Y la derecha tiene más. Otra tesis digna. Cuando la Unión Soviética se derrumbó, Yeltsin inventó una palabra tan repugnante, realmente repugnante. Los rusos saben esa palabra, ¿no? ¿Eso es lo que son los rusos? En realidad es un homúnculo del hombre soviético. Cuando el hombre soviético no funcionó, el homúnculo quedó de él. Pero de nuevo, y esto es muy importante, no solo los rusos están siendo molidos en los rusos. En Rusia, todos los pueblos que viven en nuestro territorio están siendo molidos. Y hasta que no nos demos cuenta de que debemos luchar contra esta picadora de carne estatal, y no entre nosotros, al final definitivamente seremos molidos en los rusos. Por eso, por lo tanto, les recuerdo una vez más que hay que luchar no por el poder, hay que luchar contra el poder. Hay que luchar por su país y hay que luchar por su pueblo. Y las personas que destruyen todo esto deben ser odiadas y resistidas. Porque si no resistimos, nosotros, como otras grandes culturas y grandes naciones, desapareceremos de la faz de la tierra. Recuerde, hubo una gran cultura romana, una gran lengua, una gran cultura, un gran arte. Tenían dioses a los que oraban, tenían tradiciones que soñaban con transmitir a sus descendientes. ¿Qué pasó con los romanos? ¿Qué pasó con los romanos? Nota al pie en el libro de historia. Allí viven los bárbaros. Hubo un gran Egipto, una gran cultura, una gran lengua nos dio. Los egipcios nos dieron la geometría. ¿Quién vive hoy en Egipto? ¿Árabes? Así es. ¿Qué pasó con los egipcios? Nota al pie en el libro de historia.
Había una gran Babilonia, también tenían dioses a los que oraban, tenían una cultura que les parecía importante. ¿Qué pasó con los babilonios? Nota al pie en el libro de historia. ¿Quién pasó? Es muy importante. ¿Quién pasó? A través de los milenios no va a doler. ¿Quién conservó sus dioses, sus valores, su idioma, su cultura? ¿Quién ha llevado hasta hoy su cultura inmutable? ¿Y por qué? Por supuesto, eran judíos. ¿Y por qué? ¿Por qué lo lograron? Porque siempre fueron perseguidos. Fueron perseguidos en Egipto, fueron perseguidos en Babilonia, fueron perseguidos en Roma y nunca asociaron la supervivencia de su cultura con la supervivencia del Estado. Y es por eso que el Estado no los enterró bajo sus escombros. Por lo tanto, si eres querido, tus tradiciones son queridas, si amas tu idioma, si amas tu país, si atesoras tu cultura, no tienes derecho a confiar esta riqueza al Estado, porque si confías en él, el Estado lo enterrará todo. Conviértanse en libertarios. Eso es todo. Ahora puedes separarte. Gracias.